Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Y gracias por la alabanza que tú has permitido, Señor, que te podamos presentar en esta mañana. Te pedimos que en este momento que vamos otra vez a entrar en el tiempo de la palabra, seas tú, mi Dios, el que tome control de mi mente, mi corazón, Señor, y que todo lo que digamos sea tu Espíritu Santo el que lo diga a través de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que hemos estado hablando todos estos domingos pasados, ya varios domingos estamos hablando sobre el tema de la voluntad de Dios. Y es interesante porque cuando hablamos de querer saber la voluntad de Dios, decíamos en los domingos anteriores que una de las cosas que Dios exige para que podamos entender o conocer la voluntad de Dios es una entrega completa de nuestra vida. Porque a menos que haya una entrega completa de todo lo que somos, el control total de nuestra vida, no podremos ni entender ni aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida. También la palabra nos exige que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos pensar como el mundo piensa. Tenemos que hacerlo de una manera diferente, así como pensamos ahora que somos cristianos, como hijos de Dios. Ahora, pero cuando hablamos del tema de la voluntad de Dios, por alguna razón en nuestra vida siempre pensamos que la voluntad de Dios se trata de saber lo que debemos de hacer en una situación específica de nuestra vida, algo que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, una persona puede preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio? ¿Debo casarme o no con esta persona? Entonces, enfocamos la voluntad de Dios en las cosas que a nosotros nos afectan. Pero vemos realmente que la voluntad de Dios más como lo que me conviene a mí, como lo que es importante para mí y no realmente lo que es correcto, lo que es relevante o lo que es importante para Dios. Así que necesitamos entender que la voluntad de Dios siempre se enfoca en lo que es importante para Dios y no lo que es importante para nosotros. La voluntad de Dios se enfoca en hacer lo que Dios manda y que Él espera que seamos, que su palabra sea obedecido. Fíjense que en Mateo 26, por ejemplo, en el versículo 39, Jesucristo nos enseña que cuando Él estaba ahí antes de ir a la cruz, Él le dice al Padre, Él sabe que tiene que ir a la cruz. Y Él le dice, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el enfoque correcto que tenemos que darle a la voluntad de Dios. Así que Él nos enseña, el Señor Jesús nos enseña que la voluntad de Dios es obedecer lo que el Señor nos manda que debemos hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Entonces la pregunta que empezamos a discutir en esta mañana es, ¿cuál es la voluntad de Dios realmente? No para mi vida. No lo enfoquemos específicamente en una cuestión personal, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios reflejada en la Biblia? Y usted se va a dar cuenta, y hay cosas que el Señor nos dice, son principios, y hay cosas que usted y yo conocemos. El problema es que a veces estamos tan enfocados en lo que para nosotros es importante, que no le damos importancia a aquello que para Dios es importante. Entonces, Jesús mismo les decía a los discípulos, ¿se acuerdan en Juan capítulo 4? Cuando ellos van a comprar comida y regresan, ellos le ofrecen a Jesús comida, y Él les dice, yo tengo una comida mejor, que es más importante para mí, que es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios realmente reflejada en su palabra? El primer aspecto de la voluntad de Dios que vamos a estar viendo en esta mañana es que la voluntad de Dios, aunque usted no lo crea, es que cada persona sea salva. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Yo sé que usted a lo mejor está pensando, bueno, yo pensé que el pastor iba a decir ahora, ¿cuál es la fórmula correcta para saber con quién me voy a casar? ¿O cuál es la fórmula correcta para saber qué negocio voy a hacer? ¿O cuál es la voluntad de Dios para saber si debo o no viajar? Hay cosas, hermano, que uno tiene que tomar decisiones usando el sentido común, sabiendo lo que es correcto y no es correcto. Uno tiene que tener la capacidad de pedir sabiduría a Dios para tomar decisiones en nuestra vida. Pero el primer aspecto de la voluntad de Dios, y usted lo va a ver a lo largo de la Biblia, es que cada persona en este mundo sea salvo. Y eso es importante específicamente en este tiempo que estamos pasando, en este tiempo de pandemia, porque por alguna razón la iglesia ha sido sacudida. La iglesia hemos sido, por alguna razón, ese aspecto religioso que tenemos los cristianos ha sido sacudido. Hay iglesias que han cerrado y ven esto como un obstáculo y ven como que realmente hay un trama internacional, como que alguien quiere atacar a la iglesia. Realmente no, hermano. Si uno puede ver esta pandemia como una oportunidad, hemos llegado a lugares con el evangelio que nunca se había
llegado. Estamos viendo cosas impresionantes, estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Hermano, el Evangelio está llegando a rincones donde nunca se había predicado el Evangelio. Ahora, vaya conmigo a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Fíjese que el mensaje de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra se enfocó precisamente en decir que la voluntad de Dios era que cada persona escuchase el Evangelio. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es una versión más contemporánea. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios el Padre, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, Jesús estaba claro que la voluntad de Dios para Él, para su vida y para toda la humanidad es que cada persona pudiese tener un encuentro personal con Jesús. Por la voluntad del Padre, nuestros pecados han sido perdonados a través de Jesús cuando Él se entregó en la cruz del Calvario. Y fíjense que es interesante. Algunos piensan que el plan de Dios para salvación comienza en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, pero realmente no. Vaya conmigo allá a Efesios capítulo 1. Efesios 1 nos enseña que el plan de salvación de Dios inicia antes de que Adán y Eva fuesen creados, porque el pecado no comienza con el ser humano. El pecado empieza con Satanás, porque él se rebela en contra de Dios en el cielo. Entonces ahí empieza el pecado y Dios entonces establece un plan perfecto para derrotar a Satanás de una manera legal en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús resucita, Él dice la palabra que Él le quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás. O sea, Satanás está vencido. Entonces vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 7. Danilo, si me puedes ayudar, parece que soy un murmullo, parece que hay algo que está fuerte por acá. Entonces Efesios 1, vea lo que dice el versículo 4 al versículo 7. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer, o sea, su voluntad, y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cuándo nos eligió Dios para salvación? Antes de la fundación del mundo. Hermano, a Dios no le tomó por sorpresa el que Adán iba a pecar. Ya Él sabía que Satanás iba a tomar ese camino de convencer al ser humano que podía ser igual a Dios, pero Satanás no sabía que Dios tenía un plan perfecto para redimir al ser humano. Fíjese que el ser humano, si hubiera permanecido en el huerto de Edén sin pecado, hubiera sido sí una creación perfecta de Dios. Pero ahora usted y yo, habiendo caído en el pecado, cuando venimos a Cristo, amamos a Dios, no porque nos creó solamente, sino porque Él, a pesar de lo que éramos, nos amó y nos aceptó como hijos de Él. Hermanos, ese es un privilegio. Además, dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que ya en este momento, todos los que creemos en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ahí nunca llegó Adán. Ese es un privilegio para nosotros. Entonces, vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Vea cómo la Biblia enseña que el sacrificio de Jesús fue planificado en la eternidad, no después que Adán y Eva pecaron. Antes, ya en la eternidad, Dios había decidido que Jesús viniese y muriese en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 1, versículo 18 al versículo 20. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Oiga, Dios lo eligió como rescate por ustedes mucho antes
que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Bueno, Dios no se saca de un plan de salvación o un propósito que Él tiene en la vida de alguien de la manga, porque dice, bueno, ya la regó, voy a ver qué hago. No, hermano, todo era un plan perfecto de Dios. Dios sabía que Satanás iba a impulsar a la gente a que crucificaran a Jesús. Cuando usted va al libro de Hechos, Pedro dice a los judíos, según el designio, el plan de Dios, Jesús fue a la cruz. Bueno, no fueron los judíos. Aunque ellos gritaban que crucificaran a Jesús, era el plan de Dios que Jesús fuera a la cruz, porque era el único medio, la única forma en que Dios había planificado de la eternidad de que el hombre fuese salvo. Ese plan de Dios. No es que Dios de pronto dijo, bueno, voy a ver qué hago para salvar al ser humano. No, hermano, Dios ya sabía lo que iba a pasar en el mundo. Ahora, gracias a Dios, esa salvación, ese plan perfecto de salvación de Dios, esa voluntad perfecta de Dios, nos alcanzó a nosotros. Yo no sé cómo era su vida antes de conocer a Cristo, pero en mi caso, hermano, era una vida vacía, una vida sin sentido. Yo nunca fui una persona religiosa. Yo me recuerdo que mi mamá me castigaba y me garroteaba porque cuando me llevaban a la iglesia para hacer la primera comunión, yo me escondía, yo me corría y me agarraba a pedradas porque decía, muchacho rebelde, te va a llevar el diablo. Porque nunca me quise, yo creo que no me bajé del bautisterio porque estaba chiquito, estaba bebé. Pero cuando yo tuve conciencia, yo siempre me rebelé contra la primera comunión y todo ese tipo de cosas. Nunca, y no sé por qué realmente. Entonces, cuando estaba en el tiempo de la guerra en El Salvador, yo me recuerdo que de alguna manera incomprensible, inexplicable, empezó una inquietud por conocer a Dios. Yo me recuerdo que me iba al templo, un templo colonial allí en la ciudad de Suchitoto, en El Salvador. Y entraba al templo y veía las imágenes y yo me arrodillaba y le decía, Dios, si tú eres real, muéstrate, háblame. Y yo veía las imágenes y decía, bueno, si tú eres Dios, háblame. Y aquella inquietud, aquella inquietud, aquella inquietud, pero el vacío seguía y seguía y seguía. Por esas cosas que Dios tenía planificadas, se me permitió salir del país y llegar a Estados Unidos como ilegal, como muchos han llegado. Y Dios fue cuidándonos a lo largo del camino. Y me acuerdo que estando en California, mi familia que estaba en Boston hizo las gestiones para que yo llegara a Boston. Y en Boston toda la familia era cristiana. Entonces yo llegué creo que como un 1 de junio de allá del año 86. Y al día siguiente ya estaba en la iglesia. Y yo me reía cuando un pastor cubano, predicaba y decía que la Biblia es el arma más poderosa del mundo. Yo me reía el pastor y yo decía en mi interior, mentira, el M60 es un arma poderosa, porque yo había usado el M60 y el G3. Casi 8 meses después, Dios tocó mi vida. Yo siempre le digo, el momento de la salvación de cada persona, el momento del encuentro de cada persona con Cristo es bien particular. En mi caso, yo sé lo que pasó porque por ahí tenía un cassette. En ese tiempo no eran llaves USB que uno usaba esos cassettes que se enrollaba una cinta dentro. Y en ese cassette está la grabación de la predicación del pastor. Y él en un momento empieza a hacer la invitación, él había predicado sobre Éxodo 12, la Pascua. Y cuando él hace la invitación hay un silencio y luego él dice, Manuel, hemos estado orando por ti. Entonces, cuando él hace la invitación de pasar al frente para aceptar a Cristo, yo no sé, no tengo memoria de por dónde me fui al frente, no sé. Esos segundos de mi vida están ocultos para mí, yo no sé con lo que pasó. Pero yo sé que pasé al frente a aceptar a Cristo porque está grabado en ese cassette de audio. Pero yo no sé, yo sé que estaba en la parte de atrás, no sé si me vine por la izquierda o por la derecha, o me trajeron, no sé. Lo único que escucho en el cassette que él dice, Manuel, hemos estado orando por ti. Y desde el principio la hermana que me tomó, que era la hermana del pastor, cuando ella me tomó para el discipulado, de ese momento yo entendí que Dios me había llamado al ministerio. Yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a ir al ministerio si soy ilegal en Estados Unidos? Y Dios movió todas las cosas para llegar a este país
Y Dios hizo todas las cosas perfectas. Usted igual. De alguna manera Dios lo salvó. Y mire lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 10. Juan capítulo 1, versículo 10. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él, o sea, por Jesús, fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, a hablar de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad, privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de la sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, nosotros no somos cristianos, no somos hijos de Dios, porque alguien dijo, bueno, yo nací en un hogar cristiano, entonces ya soy cristiano. Eso no funciona, hermano. No es por sangre, no es porque usted, a veces como papá, digamos, no, mi hijo es cristiano, hermano. Es una relación personal. Usted puede anhelar que sus hijos sean cristianos, pero usted no puede, por mucho que quiera, hacerlos cristianos. Dice la Biblia que es por voluntad de Dios. Dios quiere que cada persona sea salva, pero es una decisión personal, individual de cada persona en este mundo. Cada persona, hermano. Todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, es un privilegio, hermano. Dice la Biblia que los ángeles no pueden entender la salvación. Los ángeles, fíjense que a mí siempre me impresiona el privilegio que tenemos como cristianos de acercarnos a Dios. Isaías, dice la palabra, que cuando estaba en el templo, en la visión, él ve a los serafines cantándole a Dios. Y oiga, los serafines tienen que cubrirse los pies porque es una falta de reverencia delante de Dios. Tienen que volar porque no pueden tocar el suelo donde está Dios. Tienen que taparse el rostro porque no pueden ver a Dios. Pero nosotros que estamos en Cristo, dice la Biblia que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No hay protocolo, hermano. Yo cierro mis ojos y estoy en la presencia del Señor. Los ángeles no pueden hacer eso. Ellos no pueden acercarse. Ellos tienen que cubrirse los pies a nosotros. Fíjense que estaba al lado en el caso de Moisés y de Josué. Dios les dijo, quítense el calzado. O sea, descúbranse los pies. Porque el lugar donde estás es santo. Es un privilegio. Hemos sido alcanzados, fuimos escogidos por Dios para ser salvos. Es un privilegio de ser salvos. Ahora, ¿por qué decimos que la voluntad de Dios entonces es que cada persona sea salva? Ahí en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, cada ser humano es amado por Dios. Cada ser humano. Aquellas personas que a nosotros nos caen mal son amadas por Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la voluntad de Dios es que cada persona sea salva. ¿Por qué? Porque cada persona es importante para Dios, no importa quién sea, hermano. Alguien decía que cuando el Señor nos lleve al cielo, vamos a encontrar gente allá que nosotros a lo mejor pensamos que nunca iban a llegar. Y nos vamos a encontrar gente que nosotros conocimos a lo mejor en las iglesias. Cuando lleguemos al cielo, hay pastores que usted no va a encontrar allá. Hay ancianos que usted no va a encontrar allá. Cantantes de música cristiana que no van a estar ahí. Porque ¿sabe qué? No es cuestión de ministerios. Es cuestión de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y vean lo que dice en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Este pasaje nos enseña lo importante que es para Dios. Lo importante que es para Dios cada persona, hermano. Mira, no importa lo sucio, no importa lo bajo que una persona haya caído en su vida, cada persona es valiosa para Dios. Mateo capítulo 18, versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Dice el Señor. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Usted sabe por qué Dios nos ha dado el trabajo que tenemos? Para alcanzar a esas personas que nadie más puede alcanzar. ¿Usted sabe por qué Dios te permite ir a esa escuela donde vas? Porque hay gente ahí que necesita escuchar el Evangelio.
Cada persona, hermano, no importa quién sea, no importa su orientación sexual, no importa su trasfondo, no importa su religión, toda persona necesita escuchar del Evangelio. Solamente Cristo puede escuchar, puede cambiar la vida. Ayer en la mañana veía el video, la historia de un artista mexicano, que salía en novelas, apellido Llamas. Y en la historia él cuenta de que él tenía de todo, tenía mujeres, bueno, su esposa era una mujer muy bonita, tenía dinero, tenía fama, tenía carros, tenía todo lo que él quisiera, todo lo que él quería, pero él dice que se sentía vacío. Y un día que estaba grabando una novela, vio a un compañero de trabajo, uno que trabajaba ahí, pues cualquiera, no era un artista, sino cualquiera de los que trabajaba ahí, en el set de grabación, que andaba una camisa que decía: solamente un hombre puede cambiar tu vida. Y a él le pareció, dice, esta debe ser a lo mejor gay o algo. ¿Por qué dice que un hombre puede cambiar tu vida? Entonces, pero cuando se dio vuelta, vio que atrás decía: ese hombre es Jesús. Y él dice que le fue a preguntar y dice: oye, ¿cómo es eso de que ese hombre puede cambiar tu vida? Y este hermano le compartió el Evangelio. Dice, en ese momento, cuando él reconoció a Cristo como su Señor Salvador, su vida empezó a tener sentido. Hoy es pastor. ¿Se da cuenta? Y él dice: hoy estoy feliz, no tengo la fama que tenía antes, no tengo la cantidad de ingresos que tenía antes, no tengo todos los reflectores que tenía antes, pero tengo la salvación que me dio Jesús. Mi vida ahora tiene sentido. Ahora, dice, yo disfruto cuando llego a la casa y mi esposa está ahí. Llego a la casa y mis hijos están ahí. Eso es lo que Cristo hace. Entonces, cada persona, no importa dónde haya estado y lo que haya hecho en su pasado, toda persona es importante para el Señor. Fíjese que en Filipenses 2 dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se entregó a sí mismo. O sea, Jesús, hermano, le da tanto valor a cada ser humano que él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por cada persona, a pesar de que no se lo merecían. La persona que recibió la salvación gratuita de Jesús, incluso ya estando en la cruz, fue un ladrón. La tradición dice que en la cruz había un ladrón bueno y un ladrón malo. Eso no existe, hermano. Si el ladrón es malo. De hecho, él mismo dice que ellos estaban allí porque estaban pagando por las acciones que habían cometido. Entonces, hermano, la salvación de Jesús la ofrece a cada persona. Cada persona. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Leo la Nueva Traducción Viviente. 2 de Pedro 3:9. Dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ustedes saben cuánta gente se ha ido sin Cristo en esta época. Malo, en Estados Unidos la gente piensa que toda la nación es cristiana, porque nacieron dentro de una nación que supuestamente fue fundada por gente que creía en Cristo. Y la gente piensa que es cristiana. La gente se toma fotos con una Biblia y dice: es cristiano. Y Dios no quiere que ninguna de esas personas se muera, hermano. En Estados Unidos han muerto más de 200,000 personas. ¿Cuánta de esa gente ahora está gritando, reclamándole a los amigos que conocían a Cristo y nunca les hablaron de Él? Compañeros de trabajo. Hay una película que yo les recomiendo que usted vea, se llama Religión a fuerza de costumbre. Es una película mexicana muy buena, muy bien hecha. Y en esa película se muestra a que es el hijo del pastor, que él en el trabajo le dicen chupa limones. Ese es el nombre que le han puesto al hermanito en el trabajo, porque es amargado. Él se aleja de toda la gente porque todos son tan pecaminosos que él no puede hablar con ellos porque se puede contagiar. Entonces le dicen el chupa limones porque la cara siempre está arrugada. Hermano, si nosotros no nos relacionamos con la gente que no conoce a Cristo, ¿cómo van a escuchar del Evangelio? Es imposible.
Dice la Biblia, no es la voluntad de Dios que alguno se pierda, todos están en el corazón de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Recuérdese, no hay nada más que pueda proveer salvación que la persona de Jesús. Hermano, una persona se puede bautizar 1000 veces e irse al infierno, porque el bautismo no salva. El bautismo es un acto de obediencia cuando ya somos salvos. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Usted se puede bautizar todas las veces que quiera, pero lo único que está haciendo es meterse en agua, o sea, bañarse en público. Pero mientras usted no cree en Cristo como su Señor y Salvador, no importa cuántas veces se bautice, eso no cambia absolutamente nada. Simplemente es una persona mojada, nada más. 1 Timoteo 2, versículo 3. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Jesucristo. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo, dice Pablo, fui elegido como predicador y apóstol para enseñar a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, dice Pablo, digo la verdad. Entonces la salvación realmente Dios quiere que cada persona la conozca. Hay gente, hermanos, que solamente usted conoce. Hay gente que solamente con usted habla. Hay gente que solamente con usted se relaciona. Entonces usted no puede pretender decirle, no, que vaya el pastor y les comparta. No, porque es usted a quien Dios ha puesto en ese lugar para compartir el evangelio. Esa persona con la que usted se sienta todos los días en el autobús o en el metro, Dios se la ha puesto ahí para que usted le comparta. Usted ha visto en el metro cuando un latino se sube, lo típico, se sube y se acomoda y se duerme. Y a veces la persona va ahí, hermano, a la par, con la necesidad de que alguien le hable del evangelio. Una vez piensa que la gente no quiere, claro que quiere, hermano. Hoy en esta época la gente tiene miedo, le tiene miedo a la muerte. Porque se han dado cuenta que no importa cuánta sabiduría tengamos en el mundo, somos débiles, somos frágiles. Hermano, mira, las naciones más fuertes del mundo se han doblegado ante este virus. Tenemos miedo. No queremos que nadie se nos acerque. No queremos que nadie nos toque. Porque tenemos miedo a la muerte. Pero el Señor quiere que entendamos que cada persona realmente es importante. Y mire, cada persona va a tener que tomar una decisión personal por Cristo. Allá en Presiville había un hermano que a él había enseñado en su iglesia que la manera de ser salvo, que era necesario bautizarse para ser salvo. Imagínense. Entonces, que no era suficiente la obra de Jesús, había que entrar a las aguas para ser salvo. No, hermano, usted es salvo a través de la fe en Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Usted puede bautizarse muchas veces y eso no le salva. Usted puede ir muchas veces a la iglesia y eso no le salva. Usted puede ser amigo personal del pastor y eso no le salva. Usted puede dar mucho dinero de ofrenda a la iglesia y eso no le salva. El único medio de salvación es Jesús. Yo lo he dicho muchas veces. Yo compartí justo ayer con un hermano, un pastor de una iglesia allá en Terrebonne, una iglesia pentecostal, y le decía, hermano, en el cielo no van a haber bautistas ni pentecostales, van a haber simplemente hijos de Dios. No van a haber ni mexicanos, ni salvadoreños, ni hondureños, ni nicaragüenses, ni cubanos, no, hermano, van a haber hijos de Dios. Yo no sé si allá vamos a tener todos el mismo acento, no sé. Imagino que Dios es tan sabio que a lo mejor nos va a dejar a cada uno un acento diferente. Fíjense que a veces nos ha pasado aquí en la alabanza, que a veces hay un canto bien común, y cada uno tiene una versión diferente. Y a veces no sabemos cuál versión cantar.
Entonces imagino que ahí en el cielo de alguna manera Dios va a hacer que todos cantemos al unísono, juntos, sin ninguna diferencia. Y mire, hermano, a veces usted y yo pensamos que hay personas que no se merecen la salvación. Nosotros no tenemos el derecho de tomar esa actitud. Porque hay gente mala en este mundo, claro que sí, hermano. Pero es por esos malos que Jesús vino. Fíjese que allí en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, nadie es demasiado malo para no ser perdonado, y nadie es demasiado bueno para no necesitar el perdón de Dios. Ahora, nosotros sabemos que el único medio de salvación es Jesús, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si nosotros ya somos salvos, hermano, la voluntad de Dios es que ese evangelio llegue a cada persona. Fíjense que por lo menos 4 veces Jesús le dice a la iglesia que tenemos que ir a predicar el evangelio. Ahora, la voluntad de Dios es clara. Dios quiere que cada persona escuche el evangelio. Yo no puedo convertir a nadie, pero es mi responsabilidad compartir ese mensaje del evangelio con las personas que no conocen a Cristo. Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda autoridad, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo que los cubanos tienen que alcanzar a los cubanos, los nicaragüenses, los guatemaltecos. No, hermano. Cualquier persona que se ponga frente a mí necesita escuchar el evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Fíjense que nosotros vivimos en una ciudad donde hay gente de todo el mundo. De todo el mundo. Usted no tiene que ir a la China para buscar chinos, hermano. Váyase aquí a Chinatown, hay un montón de chinos. Hay japoneses de Tailandia, de Indonesia. Usted no tiene que ir a México para buscar mexicanos, aquí hay un montón de mexicanos. Usted no tiene que ir a El Salvador para buscar salvadoreños, aquí hay salvadoreños. Ni ir a Cuba para buscar cubanos, hermano, aquí hay cubanos. ¿Se da cuenta? Entonces sí tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Lucas 24, versículo 46. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, y ustedes son testigos de estas cosas. En Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hermano, cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos excusa de decir que no sabemos que la voluntad de Dios es predicar el evangelio. Hay gente que me dice, no, yo no predico el evangelio porque a mí me da miedo. Hermano, el Señor no nos está diciendo que el miedo sea un obstáculo válido para predicar el evangelio. Algunos dicen, no, yo creo que eso es para los líderes. O no, yo creo que eso es para el pastor. O no, yo creo que es para los que tienen el don de evangelismo. No, hermano, todos somos llamados a predicar el evangelio de una manera u otra. Hay gente que me dice, hermano, lo importante es que yo dé un buen testimonio. ¡Qué bueno! Pero Hechos 1:8 dice, me seréis testigos, no testimonio. Damos testimonio para que la gente vea que Jesús ha hecho un cambio en mi vida. Somos testigos porque les decimos verbalmente el mensaje del evangelio. Tenemos que decirlo, hermano. Nosotros no hablamos del evangelio. Como decía Pablo, un día vamos a tener que entregar cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Y cuando Dios nos presente en una pantalla grande y nos diga, mira, te puse a esta persona tantas veces y nunca le hablaste del evangelio. Y va a ser terrible cuando se abra, no sé, alguna cortina y de pronto podamos ver a aquellas personas que amábamos o que conocíamos en el infierno sufriendo una muerte eterna y nosotros en el cielo.
¿Sabe lo que le decía el rico a Abraham? Señor, deja que vaya y le diga a mi familia que les anuncie el evangelio para que lo vean a este lugar. Pero no se puede, hermano. Dios está haciendo en este tiempo, y lo ha hecho hace mucho tiempo ya, pero en este tiempo particular, Dios está usando sueños para llegar a mucha gente. Hace algún tiempo estábamos, a Wes le tocó ese privilegio de estar en la casa de un cliente, y él le contaba que tuvo un sueño, que tenía un sueño, y hay gente que ha contado mucho eso, que de hecho, escuchando esta canción que cantaban ahora de Hosanna, en el video original de Hillsong, en los comentarios hay una persona que dice: yo fui musulmán, yo nací musulmán y he sido musulmán mucho tiempo, pero un día Jesús se me apareció en mi cuarto, en un sueño. Dice, él entró, estaba vestido de blanco y me dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu religión te lleva a la condenación, la salvación solamente la tienes conmigo. Dice, desde ese momento, para mí, el centro de toda mi vida es Jesucristo. Bueno, Dios tiene que hacer eso porque la iglesia estamos tan concentrados. Mire, yo creo que Dios ha hecho lo de las pandemias para sacarnos de las cuatro paredes. Porque estamos tan cómodos, hermanos, cada día que pasa es un día menos para que Cristo vuelva por la iglesia. Y hay gente que se va a quedar, porque usted y yo no le hablamos. Ahora recuérdese, el tiempo se está acabando. Cuando uno ve que estamos transmitiendo, por ejemplo, hoy estamos transmitiendo a través de Zoom y a través de Facebook. Hermano, hay gente que está escuchando el mensaje en diferentes partes del mundo. O sea, está llegando a los rincones más alejados el mensaje del evangelio. Hermano, Cristo viene pronto. Si nosotros no predicamos, hermano, alguien más lo va a hacer. Mire, Dios está abriendo oportunidades. Realmente cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, hermano, este no es una crisis, esta es una oportunidad. Miren, yo creo que hemos alcanzado más gente ahora que estamos en la pandemia que antes. Impresionante. Como que las oportunidades, como que la gente ve la muerte tan cerca que quiere saber de Dios. Pero cuando había abundancia y paz, la gente dice, bueno, no necesito a Dios. Pero ahora que la gente ve que la seguridad que teníamos desapareció, que nos podemos morir en cualquier momento, que no importa si somos jóvenes, viejos, mujeres o hombres, todos estamos expuestos a agarrar el virus y morirnos. La gente tiene miedo. La gente quiere seguridad en Cristo. Entonces somos nosotros, hermanos, los llamados a compartir el evangelio. Pronto, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, el primer aspecto de la voluntad de Dios es predique el evangelio. Háblalo. Deja de preocuparte por tus propios intereses y preocúpate por los que Dios tiene. Y el corazón de Dios está en que el evangelio sea predicado. Yo he dicho que si es necesario abrir un tercer culto más tarde, lo vamos a abrir, hermano. Porque no importa cuánto trabajo tengamos que hacer, vale la pena hacerlo para Dios, hermano. Cuando yo veo de dónde Dios me sacó, vale la pena, hermano. ¿Sabe? Cuando en el tiempo de la guerra, yo no tenía experiencia en la guerra, realmente. No, había sido entrenado, pero no tenía la experiencia que otros tenían. Y era doloroso y terrorífico cuando veíamos que llegaba el helicóptero y empezaban a bajar bolsas. Traían los cadáveres de mis compañeros que los habían matado en batalla. Y vi gente que tenía mucha experiencia en el campo de batalla y se murieron. Yo pasé mucho tiempo en batalla, hermano, y nunca recibí ni siquiera un rasguño. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba ahí cuidándome. Dios sabía. Dios sabía. Yo le he contado de cuando pasé por México como ilegal, por esas cosas que Dios hace. Llegamos a la casa, llegamos a un pueblo que se llama, creo que Pascualillo, cerca de Hermosillo. Y llegamos a la casa de una persona a pedirle agua, porque el que nos traía se había llenado sus zapatos de aceite de carro. Y entonces para lavar los zapatos nos metimos a una casa y cuando tocamos la puerta nos sale un señor así con sombrero y cuando nos escucha hablar, dice, ¿ustedes son salvadoreños?
Y nos dio miedo porque estábamos ya cerca de la frontera con Estados Unidos. Y él dice, tranquilos, dice, yo soy mexicano, pero estuve 5 años viviendo en El Salvador. Hermano, póngase a pensar, qué fácil será encontrar a un mexicano. ¿Son cuántos? Como 105 millones de mexicanos. Imagínense, encontrar a un mexicano que vive en El Salvador. Hermano, eso no es casualidad. Y él dijo, tranquilo, entren, vamos a darle de comer y ahorita se vayan. Teníamos 3 días de no bañarnos, hermano. Desde que salimos de la frontera de Guatemala con México. Nos subimos a la bestia y no nos habíamos bañado realmente. ¿Usted cree que eso fue una casualidad? No, hermano, era Dios moviendo todas las cosas. Hace algún tiempo fui a predicar a una iglesia en Brooklyn y después de predicar se me acerca un hermano y me dice, oiga hermano, ¿y usted de dónde es realmente? Le digo, pues de El Salvador. ¿Pero de qué parte de El Salvador? Le digo, bueno, de San Miguel. Sí, pero ¿en San Miguel de dónde? Y le digo, bueno, de uno que se llama El Tránsito. Me dice, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Y le digo, pues la verdad que no. Yo soy el coyote que lo traje. Y me enseñó a su esposa y a sus hijos. Me dice, Cristo cambió mi vida. ¿Se da cuenta? Dios es bueno. Entonces cuando usted ve atrás donde Dios lo sacó, no podemos cortar la cadena. Imagínense que, por ejemplo, yo tengo la solución a la enfermedad del coronavirus. Y yo se la doy a Félix. Entonces Félix, como ama a Katia, se lo pasa a Katia. Y Katia, pues Carlito le cae bien y se la pasa a Carlito. Pero entonces Carlito se levanta y se va. ¿Y Jessica qué pasó? O sea, como Carlito dice, ya yo me curé, entonces hay que ver a mi hermana cómo se las arregla. Entonces, bueno, se paró ahí la línea de sanidad. Pero Katia dice, bueno, Carlito no quiso, voy a darle a Jessica. Jessica se lo agarra y entonces se la pasa al hermano y luego la hermana se la pasa a la nieta y la nieta al novio. Pero el novio dice, bueno, como yo no conozco al que está atrás, me voy también. Entonces se paró la línea de salvación. Entonces alguien dice, bueno, pero yo se lo voy a dar al hermano. Se lo da al hermano y el hermano se lo comparte a Emilio y Emilio a Danilo y se lo van compartiendo. Pero de pronto alguien dice, no, a mí no me interesa. Yo no tengo tiempo para compartir esta medicina a la más gente y se va. Cuando usted no comparte el evangelio, ahí en usted se paró la línea de salvación y ya no hay gente que siga siendo salva. Si usted no habla, hermano, se para ahí. Todas esas personas con las que usted tiene contacto pierden la oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Que Dios le va a mandar a alguien más? Claro que sí, hermano, Dios es bueno. Pero usted pierde el privilegio de llevar a una persona a los pies de Cristo. Mire, a mí Dios me ha mostrado que las excusas, los obstáculos no existen. Hace algún tiempo teníamos una célula aquí en un grupo de estudio en Copperton. Y un día, estando en la casa de Miriam, me dice su esposo, Daniel, me dice, oiga, me dice que mi cuñada quiere hablar con usted. Y digo, pues, ¿y dónde está? Está en México. Pero van a hablar en ese tiempo, hermano, era Skype lo que usamos. Entonces se conectó por Skype y Liz, psicóloga. Entonces como que me dio un poco de temor las preguntas que iba a hacer ella. Entonces cuando la conectan y empezamos a hablar, todos se apartaron y me dejaron solitos hablando con ella por Skype. Entonces le presenté el plan de salvación. Y claro, yo todavía, no queriéndome meter en problemas, le digo, oye, ya te expliqué el plan de salvación, pues piénsalo y luego nos avisas. Y me dicen, no, yo quiero ahorita. Yo quiero en este momento entregarle mi vida a Cristo. Yo lo veía como un obstáculo, pero era una oportunidad. Hermano, Liz, tiempo después se quedó ciega por una enfermedad que tenía en los ojos. Pero ¿sabes qué? Ella estudió en el seminario, se casó con otra persona que también tiene problemas de la vista, ya tienen un bebé. Yo no sé cómo le hacen, pero los que conocen la Ciudad de México saben lo peligroso es caminar en la Ciudad de México. Ellos se van caminando a pesar de que no ven. Eso es lo que Dios hace. Entonces no podemos tener excusa, hermano. Use el Facebook. Mire, cuando subimos el mensaje de los domingos, dele like para que todos sus contactos reciban el mensaje. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe qué es el impacto que va a tener el mensaje en la vida de una persona. O sea, no tenemos excusa de no compartir el evangelio. Dios quiere que entendamos que el primer aspecto de la voluntad
de Dios para nuestra vida es que tenemos que predicar el Evangelio a toda persona. Y termino con esto, 1 Corintios 9, versículo 16. Vea lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 9, versículos 16 y 17. Dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así no se trata de si usted quiere o no quiere, hermano. Aquí se trata de si quiero obedecer o no quiero obedecer. No se trata de si a usted le gusta o no le gusta. Se trata de que hay una orden específica de parte de Dios. Y usted y yo somos llamados a hacerlo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Cada uno, Señor, de los que estamos en esta mañana aquí, Señor, y los que están conectados a través de Zoom o a través de Facebook, o verán el mensaje después en YouTube, Señor. Cada uno de nosotros somos responsables delante de ti de anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, Señor. Puede ser que nosotros pensemos que la gente no se va a convertir, esa no es nuestra responsabilidad. El que convence a las personas de su pecado eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. El que los convence de que hay un juicio es tu Espíritu Santo. El que los convence de que tú eres un Dios justo es tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana que, Señor, entendamos que la voluntad tuya para nuestra vida empieza con la obediencia al mandato de ir y predicar tu palabra a toda persona que no te conoce. Tu palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 17, que Jesús no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino para decir al mundo están perdidos y se van directo al infierno. No, Él vino para decir al mundo están perdidos, pero yo vine a morir en la cruz del Calvario para darte la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Y es una decisión personal entregar su vida a Cristo, pero también es una decisión personal obedecerle y llevar su palabra a toda persona que no le conoce. Puede ser que en este momento estás luchando y dices, bueno, es que yo no tengo la preparación. Hermano, el Espíritu Santo nos va a dar la palabra que tengamos que decir. Y cuando en un momento encontremos a lo mejor preguntas difíciles, hay otros hermanos en la iglesia que nos pueden ayudar, pero no hay excusa. Ser en el nombre de Jesús. Te pedimos que mientras mis hermanos oran, Señor, y se ponen de acuerdo contigo, Señor, y hacen un compromiso contigo de predicar tu palabra a los que no te conocen, donde ellos se mueven, Señor, donde ellos viven, donde ellos toman el transporte, la escuela, el trabajo, Señor. Entonces ellos hacen un arreglo contigo, Señor. Yo te pido en esta mañana que si hay una persona que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, que a lo mejor, Señor, es una persona religiosa que va a la iglesia de cualquier denominación que sea, Señor, que a lo mejor es una buena persona porque ayuda a los demás, a los que tienen necesidad, que a lo mejor hace buenas obras, Señor, es una persona altruista. Señor, ayuda a entender a cada persona, Señor, que no hay obras, no hay iglesia, no hay líder religioso que te pueda salvar, que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Que en esta mañana podamos entender que la salvación es gratis, que no tienes que pagar nada porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo. Dile, Señor Dios, en esta mañana reconozco que soy pecador, Señor, o pecadora. Reconozco, Señor, que mi vida está alejada de ti. Reconozco, Señor, que no hay ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna buena obra, Señor, ningún nivel de sinceridad, ningún título académico, ningún nivel monetario o financiero que me pueda salvar. Que la salvación es gratis porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Y yo hoy decido recibir ese regalo de la vida eterna
y reconocer a Jesucristo como mi Salvador, como aquel que pagó en la cruz del Calvario por mis pecados y como mi Señor, el que tiene todo derecho absoluto sobre mi vida. Tal como dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. En esta mañana, Señor, si hay alguna persona que ha hecho esta oración, ya sea aquí, Señor, o a través de Zoom, o a través de Facebook, o a través de YouTube, Señor, que pueda, Señor, entregar su vida a ti, Señor, y que seas tú el que selle esa vida con tu Espíritu Santo, mi Dios. Si hay alguna persona en este lugar que quiere entregar su vida a Cristo, levante su mano. Es una decisión personal, nadie lo puede hacer por ti, es una decisión un arreglo entre tú y Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Que aquellos, Señor, que están escuchando a través de las redes sociales puedan también, Señor, decidir en esta mañana no solamente entregar su vida a Cristo, sino también, Señor, los que ya te conocemos, que podamos, Señor, tener la disposición de ir, Señor, y hablarle a los que no te conocen, Señor. Que mis amigos, mi familia, todas aquellas personas, los compañeros de trabajo, las personas que veo en el autobús, en el metro, en la calle, Señor, en la tienda, en la farmacia, en la clínica, Señor, en el supermercado, en el parque, que yo pueda, Señor, hablarles de ti. Señor, no toda la gente se va a convertir, pero tú no me has enviado a convertir a nadie, tú me has enviado a predicar tu palabra y tú eres el que hace la obra en cada persona, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos por lo bueno que eres. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Y por eso en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieras salvado, Señor? Muchos ya hubiésemos muerto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sí, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras pedido? Te damos gracias en el nombre de Jesús por la salvación que tú nos has dado, Señor. Un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Señor, gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Sería como un siervo que Ayúdanos a ir, Señor, y predicar tu palabra, Señor. Que no esperemos a ir a otro país, Señor. si no fuera por Que lo hagamos en la vida diaria, Señor, y en el día a día. Que no perdamos, Señor, esas oportunidades que tú nos das de llevar tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por la salvación que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Te pedimos que esta semana aprovechemos cada oportunidad que tú nos des, Señor, para compartirles las buenas nuevas de salvación a los que no te conocen. Padre, te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.